Hola, de regreso en este nuevo video. Y sean bienvenidos quienes recién se han suscrito y se han unido a este canal. Hoy he preparado para ustedes dos temas. Primero, cómo editar componentes. Y segundo, cómo importar datos de un circuito desde AutoCAD Electrical hacia Autodesk Inventor. En el proceso, aprenderemos a usar varias funciones de AutoCAD Electrical y de Autodesk Inventor. Para este video, es necesario que tenga el circuito con terminales y empalmes que se desarrolló en el video anterior y que ahora se muestra en la pantalla. Este circuito tiene 3 terminales y un empalme. Cada terminal tiene su código de identificación, al igual que el empalme, y que es lo más importante al momento de relacionar componentes entre AutoCAD Electrical y Autodesk Inventor. El primer componente tiene por código X1. El segundo X2 y el tercero X3. El empalme tiene por código SP1. Recuerde que este código, al igual que las descripciones de estos componentes, son editables y los puede cambiar en cualquier momento. Solo debe acercarse al componente y una vez que éste se resalte, hacer clic derecho. En el menú de marcado que aparece, hacer clic en el botón para editar el componente y podemos acceder a la ventana donde podemos agregar o editar sus descripciones. Por ahora no haremos cambios, así que cerramos esta ventana. Ahora vamos a Autodesk Inventor. Aquí ya tenemos nuestro tablero. A este tablero le vamos a insertar el circuito eléctrico que hemos dibujado en AutoCAD Electrical. Debemos importar todos los datos de este diseño para que el programa pueda dibujar los conductores entre los terminales. Para este video he diseñado esta pequeña caja que es un tablero con 3 terminales, pero estos terminales no los he dibujado. Estos ya están diseñados y los he agregado desde el centro de contenido de Autodesk Inventor. Este centro de contenido es una librería de una gran cantidad de componentes ya diseñados en 3 dimensiones y que podemos usar para el desarrollo de cualquier diseño de máquinas o mecanismos. Pero, aparte de los terminales hay un empalme. Este empalme hay que crearlo en Autodesk Inventor. Para eso, vamos al panel de crear y activar la función para crear empalmes. Hacemos clic y en nuestro puntero aparece una bolita de color verde. Solo hay que hacer clic en el lugar donde vamos a colocar este empalme. Si regresamos a AutoCAD Electrical, vemos que el empalme está entre el terminal X1 y el terminal X3. Así que regresamos a Autodesk Inventor y lo vamos a ubicar en la superficie interior entre estos 2 terminales. Hacemos clic y ya tenemos nuestro empalme que tiene el mismo código que en AutoCAD Electrical. Si no fuera así, lo podemos modificar. Hacemos clic en OK y con esto tenemos todos los componentes y empalmes completos. Para exportar los circuitos de AutoCAD Electrical hacia Autodesk Inventor, es necesario que tengamos en cuenta que hay 2 valores que deben ser iguales en ambos programas. El primero es el código del componente. Este debe ser el mismo en ambos programas. Para nuestro caso, los 3 componentes y el empalme ya tienen código. Ahora hay que ingresar esos códigos en los terminales de Autodesk Inventor. Recuerde que el empalme tiene el mismo código en ambos programas, así que no nos vamos a ocupar de él. Solo hay que seleccionar cada terminal y ponerle el mismo código. En el panel del modelo nos ubicamos sobre el primer terminal y una vez que se seleccione, hacemos clic derecho. En las opciones que aparecen, seleccionamos las propiedades, en la que indica descripción de referencia y que aparece en blanco, escribimos X1, que es el código de nuestro primer componente. Hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro primer componente con el mismo código que AutoCAD Electrical. Vamos a repetir el mismo procedimiento para el segundo componente. Esta vez ingresamos el código X2.
Ahora repetimos nuevamente el procedimiento y esta vez ingresamos el código X3. El segundo valor que debe ser igual en ambos programas es la descripción del conductor. En el panel de gestionar tenemos una función que nos permite acceder a la librería de conductores para esta pestaña o especialidad de diseño de Autodesk Inventor. La activamos y nos aparece una ventana que contiene varias secciones. La sección de la izquierda muestra 5 carpetas de conductores. Podemos usar cualquiera de esos conductores. Para nuestro caso, vamos a usar los conductores genéricos. Como puede observar, su descripción contiene el tamaño o dimensión del conductor en AWG, seguido del color del conductor. Esta descripción no es igual a la que tiene AutoCAD Electrical. Por lo tanto, vamos a modificar las descripciones de los conductores de nuestro circuito actual en AutoCAD Electrical. En el panel para editar y numerar conductores tenemos un grupo de 2 funciones que podemos usar para crear y editar conductores o para cambiar y convertir conductores. Activamos la primera y se muestra la tabla con todos los tipos de conductores que el programa tiene en su base de datos. Aquí puede ver 4 columnas. Observe que la tercera columna es el nombre de la capa y que también es el nombre o la descripción del conductor. Esta columna se forma uniendo el color del conductor y la dimensión del conductor, de forma inversa como se hace en Autodesk Inventor. Para nuestro caso, vamos a cambiar esa descripción desde AutoCAD Electrical. Recorremos los conductores de esta tabla hasta encontrar el conductor usado. Observe la columna de la izquierda y podrá ver que en la fila 43 aparece una X. Si recorremos toda la lista hasta el final, vemos que solo hay un conductor marcado. Eso significa que este tipo de conductor es el único que estamos usando en nuestro circuito. Así que hacemos clic derecho sobre esta celda y en la ventana que aparece activamos la opción para cambiar el nombre de la capa. Ahora ingresamos 14 AWG-rojo en inglés. En la parte inferior de esta ventana puede cambiar el color de la capa, que sería el color del conductor, el tipo de línea, el espesor de la línea o agregar una capa existente. Lo dejaremos como está y guardaremos estos cambios haciendo clic en OK. Ahora vamos a exportar los datos de este esquema o circuito eléctrico. Abrimos la pestaña para importar y exportar datos. En el panel de exportar, activamos la función para exportar datos hacia Autodesk Inventor. Nos aparece una ventana para seleccionar si queremos exportar los circuitos de todo el proyecto o solo del dibujo activo. Queremos hacerlo para el dibujo activo, así que dejamos la opción seleccionada. Hacemos clic en OK y el programa nos dirige hacia la carpeta de nuestros documentos para guardar el archivo. Le pondremos como nombre dibujo 03. Observe la extensión de este archivo, es XML. Lo guardamos y la ventana se cerrará. Regresamos a Autodesk Inventor. En el panel de gestionar, activamos la función para importar datos de conductores. En la ventana que aparece, hacemos clic en el botón para buscar el archivo XML que exportamos desde AutoCAD Electrical. Lo buscamos, lo seleccionamos y lo abrimos. Ahora hacemos clic en OK y nos aparece la ventana con los datos que se van a importar. Podemos ver que tenemos 4 carpetas. La primera contiene las partes o componentes eléctricos que se dibujaron en AutoCAD Electrical. Si la abrimos, vemos los terminales que contiene cada uno de ellos. Solo se muestran los terminales usados. Luego tenemos la carpeta de los empalmes y dentro un solo empalme cuyo código es SP1. Si lo abrimos, vemos que tiene 2 terminales. Mientras no aparezca ningún símbolo de alarma, todos los datos son coherentes. Ahora abrimos la carpeta de conductores
y vemos los números que asignamos desde AutoCAD Electrical. Si abrimos cada conductor, podemos ver el tipo de conductor y cuáles son los terminales que unen. Como todo está correcto, hacemos clic en OK y nos aparece una ventana con el mensaje del proceso de importación de datos. En este caso nos indica que no hay errores y que se han procesado de forma correcta 7 conductores. Así que cerramos y ya tenemos los conductores conectados entre los terminales dentro de nuestro diseño en 3 dimensiones en Autodesk Inventor. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si crees que este canal debe seguir creciendo, compártelo con tus amigos en tus redes sociales o copia el enlace para enviarlo por correo. Guárdalo si quieres volver a verlo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más videos de este canal. Hasta el próximo video.